Los libros proféticos de la Biblia son 16. Los 4 llamados mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los 12 menores. La distinción entre mayores y menores obedece únicamente a razones de extensión. Mientras que cada uno de los mayores estaba escrito en un rollo de pergamino, todos los menores estaban recogidos en otro, el rollo de los 12 profetas. En el canon judío se denominan profetas anteriores los libros de la historia deuteronomista, es decir, Josué, Jueces, los 2 libros de Samuel y los 2 de los Reyes. Y se llaman profetas posteriores todos los demás, es decir, Isaías, Jeremías, Ezequiel y el rollo de los 12 profetas. En este mismo canon, al considerar los libros proféticos como enseñanza o comentario de la ley, es decir, del Pentateuco, se encuentran colocados inmediatamente después de esta y antes del grupo de los escritos. El libro de Daniel, compuesto cuando ya se había cerrado la colección de los profetas, se incluye entre los escritos. Sin embargo, en el canon cristiano se atiende más a la historia de la salvación y los profetas posteriores se consideran predominantemente orientados a un futuro esperanzador que se cumple en Jesucristo. De ahí que ocupen los últimos puestos del canon y se incluya también entre ellos el libro de Daniel, que contiene horizontes escatológicos. La tradición judía como la cristiana han tenido una especial estima de estos libros, ya que el profetismo es un componente específico del legado religioso del antiguo Israel y en ellos se escucha la palabra de Dios, dirigida a su pueblo mediante los oráculos de los profetas. La palabra profeta viene del griego profetes, que significa hablar en nombre de alguien, especialmente de una divinidad. Nada tiene que ver, por tanto, con el adivino ni con el agorero o vaticinador, que en griego se llamaba mantis. El término hebreo correspondiente a profetés es nabí y también pertenece al lenguaje religioso. Significa el designado por Dios para hablar en su nombre. Además de nabí, en la Biblia el profeta recibe otras denominaciones, tales como hombre de Dios, hombre del Espíritu y siervo del Señor, que designan más bien aspectos de su personalidad. El término profeta y sus derivados, profecía, profetismo, profetizar, abarcan en la Biblia un campo amplio de significado, pero todos significan en primer lugar la idea de hablar en nombre de Dios, de ser su portavoz. Así queda reflejado, por ejemplo, en el comienzo de la carta a los Hebreos, cuando dice: de muchos modos habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. También en este sentido, el Nuevo Testamento denomina proféticos todos aquellos textos que anuncian al Mesías, sean del Pentateuco, de los profetas o de los Salmos, y llega incluso a considerar profético todo el Antiguo Testamento. La Iglesia ha heredado este modo de decir cuando confiesa la fe en el Espíritu Santo que habló por los profetas. En esta aceptación amplia, la Biblia atribuye el título de profeta a Abraham, a María, la hermana de Moisés y de Aarón, a los 70 ancianos imbuidos por el Espíritu, a Débora, que juzgó a Israel en la época de los jueces, y por supuesto a Moisés, prototipo del profeta. De Moisés llegó a decirse que no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como él, a quien el Señor trataba cara a cara. Las formas de recibir el mensaje divino son múltiples, unas extraordinarias, como visiones, sueños, éxtasis, etc. Otras ordinarias, como la propia experiencia del profeta, su perspicacia para percibir detalles y demás. Santo Tomás de Aquino, que estudió en profundidad la profecía, distingue en ella 4 tipos, según el modo de recibir los datos. Santo Tomás les llama especies, fuera por la vía intelectual, por la vía imaginativa, por la visión infusa o por una visión natural. Considera menos perfecta la profecía que se realiza por esta última vía porque necesita en menor grado de la intervención inmediata de Dios. Santo Tomás deduce también que el don de profecía no es permanente como lo es la gracia santificante. Una persona puede ser elegida por Dios para pronunciar un oráculo determinado y después no volver a hablar en nombre de Dios. El profetismo como institución propia de Israel nace en los albores de la monarquía, al calor de los templos donde los israelitas acudían a solucionar sus problemas y a consultar qué quería el Señor de ellos. Samuel, el último de los jueces que ejerció su función en el templo de Silo, es considerado el profeta más antiguo y la tradición posterior lo ha ensalzado como intercesor,
transmisor de la palabra de Dios, promotor de las instituciones de Israel y como el primer mensajero de los tiempos mesiánicos. Samuel es profeta porque interpreta la voluntad de Dios para el pueblo entero, o para una persona elegida por el Señor para desempeñar un cometido importante. Él es, por ejemplo, quien unge a Saúl como primer rey y luego a David. Él indica cómo ha de ser la monarquía. A partir de Samuel, el profeta de Israel tendrá la función pública de transmitir la voluntad de Dios en los momentos decisivos. También en torno a los templos, aunque con frecuencia desarrollaban su actividad fuera de ellos, existían los grupos de los profetas. Se trataba de comunidades de personas que entraban en trance extático mediante la música, la danza y ciertos movimientos violentos. Los datos que sobre ellos ha conservado la Biblia son muy escasos, pero parece que tenían alguna organización interna y que actuaban solidariamente. Sabemos, por ejemplo, que en una ocasión en que Saúl había enviado a algunos de sus hombres a apresar a David, el propio Saúl y sus emisarios llegaron a mezclarse entre los profetas de uno de estos grupos que iba capitaneado, nada menos que por Samuel. Además de los profetas del templo, la historia bíblica es testigo de la variedad de personajes que ejercieron en algún momento la profecía. Así, Balaam pronunció unos oráculos a pesar de no pertenecer al pueblo elegido. Otros, como Gad y Natán, vivieron en la corte y fueron profetas del rey David. También otros, como Ahías de Silo, Jehú y Miqueas, hijo de Jimla, fueron profetas cortesanos en el reino del norte, donde este tipo de profetismo se dio con más frecuencia. Además, siempre hubo profetas que ejercieron su ministerio de manera estable en los templos de Jericó, de Gilgal o de Betel. Mención particular merecen los profetas llamados carismáticos, porque no estaban especialmente relacionados con la corte ni con el templo, que tuvieron actuaciones de gran importancia para la vida del pueblo de Israel. Entre estos profetas carismáticos destacan Elías y Eliseo, que desempeñaron el ministerio profético en el siglo IX a.C. e influyeron poderosamente en la política de su época y en la purificación de la religión de Israel. De todos estos profetas, se nos han transmitido en mayor o menor medida algunos oráculos y bastantes intervenciones, pero no se les han atribuido libros o textos escritos. Son profetas porque, según el testimonio bíblico, actuaron o transmitieron su mensaje en nombre de Dios. A partir de la caída de Samaria en el 722 a.C., apenas hubo profetas no escritores, o si los hubo, no tuvieron influencia notable. Los profetas escritores, a propósito, son los que han pasado a formar parte del canon de la Biblia. Tienen en común con los mencionados antes el saberse mensajeros de Dios, pero su característica propia es que sus visiones, sus oráculos, sus acciones y todo aquello que constituía su actividad profética han sido puestos por escrito. En sentido estricto, más que de profetas, tendríamos que hablar de una literatura profética o de libros proféticos, entendiendo por estos aquellos escritos que, atribuidos a un profeta determinado, han sido transmitidos como tales en el canon de la Biblia. Muchos de estos personajes ejercieron su función como los profetas mencionados antes. Otros quizá nunca predicaron, y hasta es posible que alguno, como Malaquías, solo sea un seudónimo del libro que lleva su nombre. En todo caso, los libros proféticos, lo mismo que el resto de los libros de la Sagrada Escritura, tienen autoridad porque, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor, y como tales han sido confiados a la Iglesia. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.